Muy bien, bienvenidos a este curso de introducción a la filosofía titulado Mito y Logos, en el origen de la filosofía y en ti, en tu vida. Como siempre, vamos a comenzar primero teniendo claro el objetivo. Te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tienes al tomar este curso? O los objetivos, o las metas, o las expectativas, también la motivación que tengas para tomar el curso. Esto es muy importante porque tener claro ese objetivo, esa meta, pues ayuda a tu mente a alcanzar, a avanzar hacia ese objetivo. Y a la vez saber tu objetivo me ayuda para poder transmitir y preparar, primero preparar y transmitir las sesiones para satisfacer, para contribuir a esos objetivos. Escríbanlos en el chat. Repito, escribe tu objetivo en el chat. Como suele suceder en la primera sesión de los cursos, pues hay personas que no pueden conectarse a tiempo, de una cosa u otra imprevista. Entonces, aprovechemos que están escribiendo su objetivo y respondo aquí algunos mensajes que me están llegando. Piensa tu objetivo y escribe tu objetivo. Y ya nos vemos. Muy bien. Y la segunda indicación es, pues debido a que es un curso sobre mito y logos, pregúntate, ¿cuál fue el primer mito que conociste o que leíste? ¿Cuál fue ese primer mito? Es la pregunta general. Y en general, más bien de forma ya más amplia, ¿cuál fue tu experiencia con los mitos? ¿No? Desde la niñez, supongo que escuchaste mitos, historias relacionadas con mitos. Ten eso en tu mente. Por una parte, pues, porque te permite hacer mayor conexión con lo que vamos a ver el día de hoy y durante el curso, ¿ya? Y además, pues, para estar aún más en sintonía con nuestro curso. Esa es la segunda indicación. ¿Cuál fue tu experiencia con los mitos? ¿Cuál fue tu experiencia con los mitos? Es a quien guste, también escríbela en nuestro chat y ya termino de atender aquí a las personas que necesitan ayuda y comenzamos en un minuto. ¿Listo? Ahora sí, veamos algunas respuestas porque eso ayuda a mi mente a que esté en más sintonía con sus objetivos. Acá tenemos, todos podemos leer los objetivos de los compañeros, eso nos ayuda a replantear o aumentar nuestros propios objetivos. Acá dice, ¿cómo puedes vender filosofía en estos tiempos? Entre comillas, ¿qué más? Descubrir el amor en mi ser y enriquecer mi existencia con las experiencias e intercambio de convivencia con mis compañeros. Excelente. ¿Por qué se cree que la filosofía es un mito? ¿O lo fue en algún momento o es un pensamiento moderno? Contextualizar el pensar desde los clásicos filosóficos. Entender más la parte de los mitos y aprender a identificarlos en mi vida personal. En fin, ahí pueden ustedes ver los objetivos. Ya tengo en mi mente una idea de lo que ustedes buscan. Y con eso, pues, mis neuronas empiezan a disponerse para contribuir. Bueno, entonces, como siempre, una introducción general. Ahora sí, una introducción general. En este curso es un curso de introducción a la filosofía, ¿no? Primero, este es un curso de introducción a la filosofía. Al ser un curso de introducción, no tiene ningún requisito.
personas a veces están preocupadas de, bueno, no he tomado cursos antes o no he tomado desde que estudié en el colegio o en la prepa o donde haya sido tu educación inicial. Entonces, aclaro, por si eso te ayuda a estar con más tranquilidad. No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. Bueno, no es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos ver? Recuerda eso, no es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. Les vuelvo a pedir disculpas, como siempre, en la primera sesión de los cursos, pues hay personas que por alguna razón no alcanzan a conectarse, entonces por eso me ven aquí respondiendo o atendiendo mensajes. Pero ya desde la próxima sesión, a la hora en punto, ya todos estamos conectados, ¿cierto? Bien, continuando con la introducción. Entonces, ¿cómo llego yo a este tema de la filosofía? ¿Ya? Entonces, pues por la búsqueda de respuestas profundas, por la búsqueda de respuestas existenciales. Por eso llego a la filosofía, a estudiar filosofía, lo que en Colombia se llama la carrera de filosofía, en México la licenciatura en filosofía. ¿Ya? Y bueno, al estar en este mundo maravilloso del conocimiento y en cierta forma del saber y de la sabiduría, pues me interesé también por temas de filosofía oriental y de prácticas orientales, como por ejemplo yoga, meditación, también más adelante tai chi. Y llega un momento en que me doy cuenta de que debe haber algo más que el tema de la razón, el raciocinio, la filosofía analítica, la lógica, la matemática. Yo me daba cuenta que debía haber algo más, ¿no? Una forma de pensamiento válida también, que no dependiera o que no estuviera directamente asociada con la razón, o más bien con, con la parte racionalista del conocimiento. Y fue allí como dentro de la misma universidad, pues empecé a buscar este tema del mito. Entré directamente a un curso de estudios sobre mito, específicamente sobre culturas precolombinas. Y allí, pues, me sumergí literalmente de forma directa en el mundo de los mitos, en el mundo de los relatos míticos, obviamente desde una perspectiva filosófica, ¿no? Es un grupo de estudios de filosofía sobre el mito, ¿no? Este grupo en el que estaba, ¿no? Y bueno, allí me di cuenta que, bueno, uno de los objetivos del curso era mostrar, indagar y mostrar, cuando era el caso, que en los mitos hay filosofía, para adelantarme un poco a las preguntas de algunos de ustedes, ¿no? Entonces, en este grupo de estudios investigamos, estudiamos, profundizamos en la estructura del mito y su relación, su validez como filosofía, ¿no? ¿Qué más tengo como referente? También siendo estudiante de filosofía, mi primer trabajo, aún siendo estudiante de filosofía, fue ser docente auxiliar, precisamente del curso titulado Mito, Rito y Arte Rupestre Amazónicos. Un curso que daba un profesor de filosofía, un profesor que además pues es desde director de tesis y desde entonces pues somos amigos, ¿no? Es una de las riquezas también de haber estudiado filosofía. Es el profesor Fernando Urbina. Más adelante les compartiré algunos documentos, un video sobre él. Entonces con él estudiamos, dialogamos largamente sobre el tema de los mitos.
entre otros temas, por supuesto. Bien, entonces, pues con esa felicidad, más bien, este curso, ¿no? Este curso me genera felicidad porque es recordar mi primer trabajo de filosofía, que fue ser docente auxiliar del curso sobre mito, ¿no? Específicamente la relación entre mito, rito y arte rupestre. Una de las, ¿cómo llamarlo? Relaciones básicas prácticamente de todo mito. El mito casi que por definición está relacionado con el rito, ¿no? Y en ciertos casos uno puede darse cuenta que también con el arte, ¿ya? Y durante el transcurso del curso, pues busco mostrarles la relación con la filosofía, ¿no? La relación de la filosofía con el mito, ¿bien? Hasta aquí estamos claros, es clara la información, háganme alguna señal, ya sea con el pulgar o asintiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Veamos qué más tenemos para la introducción. Para mí es muy importante la parte de la introducción porque nos permite estar en contexto, generar la conexión, ¿no? Entonces, ¿qué más? En cada final de cada sesión o al día siguiente después de cada sesión, pues les comparto lecturas de referencia. Claro que estas lecturas, como su nombre lo indica, son meramente de referencia. No es obligatorio que las leas, ¿no? Lo digo por quienes no tienen tiempo, por quienes dijeron, tengo 1 hora a la semana para tomar el curso, con eso está bien, es suficiente. Pero quienes tienen tiempo o tienen el gusto por la lectura, pues tendrán lecturas de referencia. Referencia, no es que me base en esas lecturas, son solo como documentos muy cortos para ayudarles a la introducción al tema, ¿no? Que se familiaricen, ¿no? Entonces, o sea, yo me baso pues en muchísimos otros libros, además de esta experiencia que tuve directamente en la docencia de este curso de mito, ¿no? Duré casi la mitad de mi carrera siendo monitor, siendo docente auxiliar de este curso. Entonces me baso sobre todo en eso, ¿no? Obviamente en los libros básicos y clásicos, pero sobre todo en mis propios estudios, mis propias investigaciones, mi propia reflexión sobre el tema del mito y el logos, entendido el logos, por ejemplo, como razón. Bueno, bien, y por último, pues también me da felicidad dar este curso porque, pues, esto de ser docente auxiliar del curso de mito, pues fue hace más de 20 años o como hace 20 años. Y ahora pues tengo un hijo, ¿no? Y pues eh, él está fascinado con el tema de los mitos. De hecho, le pedí prestado uno de sus libros, ¿no? Acá lo ven ustedes, ¿no? Tiene varios libros. De hecho, cuando le dije si me prestaba algún libro para poner acá de referente, pues me dijo, ¿cuál? ¿No? ¿Te quieres el de los mitos griegos o tal, o cuál otro, el de los aztecas? En fin. Entonces, aquí tenemos este referente porque pues creo que da más contexto que pues, los libros que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, este que también es un clásico de Ernst Cassirer, pues no se ve tan llamativo, ¿no? Y una de las características del mito es la imagen. Entonces, por eso dije, pues coloquemos el libro de mi niño, de mi hijo, aquí como referencia, ¿no? El de los dioses griegos. Pero obviamente ustedes saben que, pues, mitología hay en todas las culturas. Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Por favor, revisen que tengan claro su objetivo, revisen que tengan ese sentir, ese recordar de su experiencia con los mitos, ¿no? Reviso aquí algunas preguntas y en 30 segundos retomamos. Bueno, bien, entonces voy a compartirles la presentación que hice especialmente para ustedes. Vamos a dar acá a compartir. Repito, ten claro tu objetivo.
tu experiencia con los mitos, si la tienes. Y lo más importante, uno de mis objetivos con este curso y con todos mis cursos es ir a ser feliz. Bueno, a ser feliz, a tener más sabiduría. Ese es mi objetivo principal. Bien, aquí lo tenemos. A ver si ven la diapositiva que dice mito versus logos. ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí. Excelente. Sí se ve bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, desde este momento, por favor, coloquen su micrófono en silencio. Por favor, verifica que tu micrófono esté en silencio. Micrófono en silencio y vamos. Bueno. Entonces, nuestro curso se titula Curso de Introducción a la Filosofía. Curso de Introducción a la Filosofía, Mito y Logos, en el origen de la filosofía y en tu vida. ¿Ya? Y el tema de hoy, de la primera sesión de 4 en total, es mito versus logos, ¿no? Traduciendo logos por razón, para quienes pues, la palabra no es muy familiar. Y el tema de hoy es ver si hay dicotomía, ¿no? O sea, si son términos opuestos o hasta contradictorios, o si hay logos. Obviamente, su relación con la filosofía. Entonces vamos con la introducción. Aquí tenemos una persona, ¿no?, con un libro diciendo, el fin está cerca. Y otra persona, un científico, con otro libro diciendo, el fin está cerca, ¿no? Un libro es sobre una religión, otro libro es sobre el calentamiento global, ¿no? Sobre alertas globales, como por ejemplo el calentamiento global, ¿no? El cambio climático, ¿ya? Y el título de esta imagen es Ciencia y religión finalmente están de acuerdo, ¿no? Si bien es una caricatura, pues uno en el fondo puede darse cuenta que dos discursos aparentemente distintos pues están llegando o llegaron a conclusiones similares, ¿no? Ese es el mensaje de esta imagen. Ahora vamos a la introducción general a la filosofía, ¿no? Este es un curso de una serie de cursos de introducción a la filosofía, ¿no?, donde vamos a ver a través de diversos cursos aspectos generales de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es filosofía? Es decir, definiciones. Características de la filosofía, o sea, vamos a ver cursos sobre sus características, cursos sobre el método de la filosofía, cursos sobre la historia de la filosofía, cursos sobre preguntas filosóficas, veremos cursos sobre las ramas de la filosofía, por ejemplo, metafísica, ontología, epistemología, antropología, lógica, ética, etcétera. Veremos cursos sobre escuelas de filosofía. Hemos visto cursos, por ejemplo, ya de estoicismo, de epicureísmo. Esos son dos de las escuelas. Autores específicos, filósofos, etcétera, ¿no? Este curso hace parte de este título que dice ¿qué es filosofía? Definiciones, ¿no? Y siempre, aquí al final leemos, siempre mis cursos buscan el responder cómo llevar a la práctica la filosofía. O sea, que la filosofía no sea meramente un ejercicio teórico, conceptual, sino me interesa y busco siempre facilitar la forma en que se lleve a la práctica, a tu vida. Y obviamente
en el trabajo y en todas las áreas de la vida. Continuando con la introducción general, veamos ahora qué es filosofía. Diversidad de respuestas es lo primero que hay que tener en cuenta en filosofía. Una forma de encontrar respuesta es ir al origen, in origin veritas, porque en el origen está la verdad, según cierta tradición. Entonces, la filosofía se puede responder, digamos, podemos resumirlo en tres formas. Primero, estudiando, y esto es, la etimología nos dice que filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Acá tengo el corazoncito para acordarnos de eso. Filosofía es amor a la sabiduría y sabiduría del amor. Ese fue el tema de uno de los cursos de introducción. Otra forma de responder qué es filosofía es a través del estudio del fenómeno como tal. Por ejemplo, a través del método genético o a través del método histórico-genético, que es el tema de este curso. El estudio del fenómeno con el método histórico-genético nos lleva, por ejemplo, a la relación entre mito y logos, ¿no? Donde ustedes recordarán por sus estudios que existía el mito y después apareció la razón, el logos, la filosofía, ¿no? Entonces, el método histórico, entre comillas, ¿no? Para darnos cuenta qué sucedió allí cuando empieza a hablarse de mito y logos. Es el tema de este curso, ¿no? El método genético o histórico-genético. Pero esta sería la tercera forma de responder, hay una reflexión sobre el concepto de filosofía, ¿no? Incluyendo estas dos formas previas, la etimológica y la genética, y la histórica en general. Está la pregunta de qué es filosofía. Sin embargo, pues vamos a dar definiciones de referencia. Primero, la etimológica, repito, es una definición que yo trabajo, que yo explico y que yo vivo. La filosofía es amor, amor a la sabiduría y sabiduría del amor. Una definición ya más técnica es: filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas a la luz de la razón y de la intuición. ¿No? La razón e intuición para ir a las causas últimas, ¿no? Para ir al fondo de las cosas, a la raíz, a la fuente, al origen, a la causa de las causas, etc. Es profundo. Y vamos también a tener en cuenta que la filosofía también puede considerar pensar, el arte de reflexionar. Y también podemos decir que la filosofía es la historia del pensamiento humano. Bueno, ahora, ya desde un ejercicio personal, yo manejo una definición, o sea, coincido con una definición y la aplico, tomada de, ¿cómo se llama? Ferdinand Prat, que es retomada por el filósofo mexicano José Vasconcelos. Y esta definición dice, nuestra filosofía consiste, nuestra filosofía se ocupa de hechos dispares, encontrar relaciones ocultas y buscar unidad por medio de una vigorosa síntesis, ¿no? Esa es una definición que retoma José Vasconcelos y con la que desde mi época de estudiante pues estoy en sintonía. Yo busco eso, buscar la unidad, buscar síntesis, obviamente respetando la diversidad, ¿no? Bueno, pues esa es la introducción general. Ahora vamos como tal a la introducción a este curso, ¿no? Entonces, este curso
Este curso busca la relación, busca mostrar la relación entre filosofía, mito y logos. ¿Qué es filosofía? Desde el método histórico-genético, entonces ya vimos que tiene que ver con la relación entre mito y logos. Por eso estamos, o sea, ese es el contexto de este curso, ¿no? Para entender qué es filosofía, una de las técnicas, uno de los métodos es el histórico-genético, y ese nos lleva a la relación entre mito y logos. Pero además la historia de la filosofía está en relación con el mito, ¿no? En su origen, por supuesto, pero a través de la historia uno va detectando que el mito sigue presente. Pues son estos cuatro. El día de hoy, mito versus logos, o razón, dicotomía o armonía. Eso lo veremos hoy. En la próxima sesión, recuerden, la primera sesión de mis cursos es una sesión de introducción, es una sesión más, digamos, menos teórica, menos conceptual, ¿no? Para no de repente saturar, ¿no? Es una sesión, entre comillas, más light, más liviana, porque es la que prepara, ¿no? Prepara el contexto, prepara el terreno, prepara la mente, prepara hasta el cuerpo, ¿no? Entonces, en la primera sesión no suelo dar demasiada teoría, ¿no? Sino que es la introducción y el tema como tal, pues muy con una síntesis, ¿no? Y ya desde la segunda sesión, ahí sí entramos ya con más, por ejemplo, con más temas teóricos. Por ejemplo, la próxima sesión, en la clase 2, vamos a ver el tema del mito. Entonces vamos a ver la etimología, vamos a ver los diversos significados del mito, vamos a ver la historia del mito, y en general vamos a ver el mito entendido como una historia con lógicas ocultas que descubre. O sea, hay una lógica dentro del mito, ¿no? Una de las lógicas es la lógica paraconsistente, ¿no? Antes de que se me pase, y para quien esté interesado, lógica paraconsistente es la lógica del mito. Les compartiré un artículo sobre ese tema. Vamos a hacer el estudio del logos y vamos a darnos cuenta que el logos es razón con mito oculto que clarifica y crea. Igualmente, veremos la etimología, las definiciones, el sentido del logos, la historia, como lo hicimos con mito, para ver reflexiones al final. Y en la cuarta sesión, el tema es mito y logos. O sea, veremos, iremos del dualismo a la unidad y más allá. O sea, veremos que no hay una ruptura radical entre el mito y el logos, sino que hay una relación, ¿cómo llamarlo? Una continuidad, ¿no? Un ir y venir, ¿no? No hay una ruptura radical, o más bien no debería haberla, porque hay quienes hacen una ruptura radical, ¿no? Solo logos, solo razón y otros solo mito. Pues, porque esto es importante. Miren, también explica José Vasconcelos, pero otros autores, ¿no? Es el que tengo en mente más ahora porque es uno de los autores que estoy trabajando y que he trabajado más en mi vida filosófica. Él explica que la filosofía es, ni siquiera la filosofía, dice el pensamiento. El pensamiento busca coordinar. Eso es lo que busca el pensamiento. El pensamiento o el pensar, según este y otros filósofos y yo mismo, busca coordinar cosas, coordinar hechos, coordinar acciones, etc. ¿No? Entonces, en esa tarea de coordinar, ¿qué es más útil? ¿Usar solo la razón o usar solo el mito o usar solo el arte? Entonces, yo creo que una respuesta es pues una combinación, ¿no? Un equipo, una interdisciplinariedad, una transdisciplinariedad.
puede dar resultados más provechosos, ¿cierto? Bueno, esa es la introducción al curso. Y ahora como tal, la introducción al tema de hoy. Veamos definiciones de referencia. Veamos definiciones de referencia. Entonces, ¿qué es el mito? Desde una perspectiva filosófica, académica, ¿no? de estudios del mito. El mito es una historia que habla de orígenes. Esta es una definición que da ¿quién? Eliade, Mircea Eliade. El mito tiene como característica que es una historia que habla de orígenes, ¿no? Puede ser el origen del universo, el origen de la vida, el origen del matrimonio, el origen de cualquier cosa, ¿no? Si es una historia que habla de orígenes, es un mito, ¿no? Esto para diferenciarlo del ejemplo, ¿no? O de otro tipo de escritos, de tradiciones, ¿no? Entonces el mito tiene que ver con orígenes. ¿No? Mito es casi sinónimo de mentira, ¿no? O de cosa que no es cierta, ¿no? Y logos, pues lo vamos a entender como referencia, como razón, ¿no? Cuando hablamos de logos nos referimos a razón o a lógica. Si quieren, quienes toman apuntes pueden escribir razón, lógica, razón, coma, lógica o razón y lógica, ¿no? Entonces tengamos ese referente, ¿no? Para entrar a nuestro tema de hoy. Ahora, ¿por qué es importante este tema del mito y el logos? Porque la explicación del origen de la filosofía, primer clase de filosofía en su escuela, en su colegio o en la universidad, dependiendo de la universidad, pues dicen que hay un paso o una ruptura desde el mito hasta el logos, ¿no? El mito es algo hasta le dicen prerracional, o sea, es increíble que haya personas que, estudiosos, ¿no? Entre comillas, que hablan del mito como algo prerracional, ¿no? Pero bueno, sobre todo en épocas, en décadas y siglos atrás, se hablaba así, ¿no? De que el mito era una época de lo prerracional y luego aparece el logos, la razón, la filosofía en Grecia y se da ese paso, ¿no? Del logos, perdón, del mito al logos, ¿ya? Entonces, pues de una vez les adelanto, yo creo que ustedes deducen, uno de mis objetivos es mostrar, ¿no? que no es así, no es del todo así. Es más sutil y es más a la vez complejo que una simple ruptura o que un simple paso del mito al logos. Bueno. En síntesis, es relevante hablar en esta época de mito y logos, pues porque tiene que ver con el origen de la filosofía, ¿ya? La filosofía tiene un origen relacionado con el mito. Bueno, el origen y la historia misma de la filosofía está relacionada con el mito. También esta relación entre mito y logos tiene que ver con el origen de la ciencia, porque la ciencia también, quienes han estudiado ciencia, pues tienen ese referente. Origen de la ciencia. Primero existía el mito y después aparece la razón y la ciencia. Pues vamos a ver si es del todo así. También equivalente o en el mismo conjunto o grupo de otros temas importantes como la religión o el arte. Como que el mito, la religión y el arte son como que aquí de esta categoría. En cambio, la ciencia y la filosofía son algo más avanzado. Entonces vamos a ver si realmente es algo así. Les decía, la filosofía puede entenderse como la historia del pensamiento humano. Y entonces, en esa historia del pensamiento humano está la relación entre el mito y el logos, entre el mito y la razón. Entonces,
simplemente por conocer más sobre la historia del pensamiento del ser humano, pues vale la pena tener un poco más de conocimiento sobre la relación entre mito y logos, ¿ya? O sea, es un tema de cultura general, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el mito y el logos en la historia del pensamiento humano? ¿No? Y bueno, en relación con el subtítulo de nuestro curso, pues también es ver el mito y el logos en ti, o sea, en cómo eso nos resuena en el presente, en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, ¿no? El mito y el logos. Entonces, el tema como tal de hoy es las características generales de esa dicotomía entre mito y logos, o mito versus el logos. Se dice, algunos dicen peyorativamente, son meras historias, o relatos, o hasta cuentos. En cambio, el logo o el logos, se trata de argumentos versus meros cuentos o historias. Recuerden que estoy en esta diapositiva transmitiendo algo que está, ¿cómo llamarlo? O sea, es algo común, no es que yo esté de acuerdo, es lo común, ¿no? De demostrar diferencias entre mito y logos. Otras que el mito está relacionado con imágenes, la filosofía, la ciencia, pero sobre todo los dos primeros, pues tratan con conceptos, ¿no? O con ideas. El mito es algo que tiene que ver con imaginación y asociación de cosas. En cambio, el logos tiene que ver con lógica, con precisión. El mito es algo que totaliza y agrupa, que separa. El mito es algo que tiene que ver con la emoción, con la intuición, con la revelación, ¿no? La revelación en el sentido de ¿cómo llamarlo? Como esas ideas que vienen de repente, ¿no? A la mente, mientras que el mito es algo que busca la compenetración y el entrar, ¿no? El sumergirse en el tema mismo, ir a la esencia, al espíritu de las cosas, mientras que el logos busca distinguir desde afuera, tomando distancia, ¿no? Es el tema de la objetividad, ¿no? Acá está el sujeto, allá está el objeto, es esa distancia científica. En cambio, en el mito está mezclado, está compenetrado. El mito tiene que ver con desorden, y aquí puse entre paréntesis aparente, porque es que no, o sea, el hecho de que sea complejo no significa que esté desordenado. Con una lógica clásica, lineal, de si A, entonces B, pues claro, cuando ves otras formas de razonamiento te parece un desorden. Entonces, ahí de una vez enfatizo, es un desorden aparente. Mientras que el logos es, obviamente, orden. El mito tiene que ver con experiencia personal y por lo tanto subjetiva, mientras que el logos busca objetividad. A las cosas, o sea, en el sentido de que tal vez las cosas no tienen un significado, pero el mito se las da, como que es algo puesto, ¿no? Entre comillas, arbitrario, mientras que el logos busca la verdad objetiva. El mito tiene un involucramiento emocional, mientras que el logos busca una distancia emocional, o sea, que solo predomine la ¿qué? La razón, ¿no? Nada de emociones, ¿no? O sea, de hecho eso es, paréntesis, de una vez me adelanto, eso no es posible. O sea, la emoción y la razón están relacionadas. Hasta hace décadas se creía, se explicaba, ¿no? que la razón en cierta forma predominaba o controlaba en cierta forma la emoción. Recientes estudios muestran que la emoción también influye en la razón, ¿no? De una u otra forma, detrás o adelante o de una u otra forma, detrás de un razonamiento hay una emoción o un sentimiento, ¿no? Y viceversa, detrás de una emoción también puede haber un razonamiento. Entonces,
aunque alguien escriba algo súper racional, detrás hay una emoción. Puede ser una emoción de miedo, puede ser una emoción de odio, ¿se fijan? O puede ser una emoción, iba a decir de amor, pero si hay una emoción de amor, pues ese razonamiento obviamente no es algo frío, no, no es algo seco, no es algo, en fin, no es algo, o sea, es un razonamiento especial. Por eso yo enfatizo que filosofía es amor, ¿no?, a la sabiduría. O sea, si uno tiene un sentimiento de amor, ¿no?, pues su razonamiento es un sentimiento de odio, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? Obviamente, dejémoslo como hipótesis, ¿no? Todavía predomina la idea que se puede ser racional, separar las emociones, ¿no? O sea, otra cosa es que se puede hacer una, ¿cómo llamarlo? Un manejo, un control en el sentido positivo, pero no algo así como disociarnos, ¿no? Ahora solo razón y adiós emoción. O sea, no. El mito, en el mito hay una relación con el sujeto, ¿sí? En cierta forma desde el sujeto, se habla del yo, tú, ¿no? No solo hablando de la persona, sino se le habla al árbol, tú el árbol, tú el cielo, tú la piedra, ¿no? Tú el agua, como si fueran personas, ¿no? Mientras que en el logos, pues es una relación con objeto, ¿no? O sea, es esto, aquello, ¿no? No es, o sea, una piedra es una cosa, no es un ser, no es una persona. No se dice, no, oh, aquí hay incoherencias, ¿no? Mientras que el logos es coherencia. Pero repito, esa incoherencia se debe probablemente a que tenemos un esquema de lógica distinto al que tiene de por sí el mito. O, aquí les adelanto también, no existe, no se puede leer, o más bien no se debe, porque obviamente sí se puede, pero no se debe leer un mito de forma aislada. Todo mito está relacionado con otro mito o con otra historia, ¿ya? Ahí les adelanto ese otro aspecto de los mitos. El mito tiene que ver con creencias y el logos tiene que ver con conocimiento, con mentira, en su sentido peyorativo, y el logos, en cambio, con la verdad. ¿Ya? Tomen aire profundo, exhalar despacio. ¿De dónde viene esta interpretación sesgada, ¿no?, que comenzó en esta época clásica, en cierta forma, pero sobre todo se radicalizó hacia el siglo XVIII, XIX, con estudios de cierta cultura, ¿no?, que se creía la principal, ¿no?, la más importante, la que había alcanzado el perfecto uso de la razón, etcétera. Entonces decían, pues antes existía el mito, en cambio la razón cuando llega permite que avancemos, etcétera, ¿ya? Entonces, esta dicotomía que ustedes ven y que seguramente les es familiar de la oposición entre mito y logos, es una interpretación, ¿no? Y además es una interpretación sesgada, no es una interpretación real, ¿ya? Y es lo que busco mostrar a través de las próximas 3 sesiones, ¿ya? El día de hoy quería mostrarles el panorama cómo está actualmente, ¿no?, históricamente, ¿no? Porque actualmente ya hay avances, ¿no? Estuve revisando la última bibliografía y bueno, ya se han dado pasos de cosas que en nuestro grupo de estudios decíamos hace 20 años y era casi que un escándalo, parecía ridículo. Ya hay más investigadores que línea que nosotros marcamos hace 20 años. Bueno, reflexiones finales. Entre mito y logos. ¿Cómo se hace mejor la filosofía? Si se ocupa solo del logos, con el logos, si se hace solo con el logos, con la razón, o si también, ¿no?, aprovechamos el tema del mito. Son preguntas para reflexionar. ¿Entre mito y logos o hay una ampliación de la forma del pensamiento?
Otra pregunta de reflexión. Y finalmente, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay una dicotomía entre mito y logos, entre mito y razón? ¿O puede haber armonía? Beneficios de los mitos. Mire, cuando yo estudié filosofía, cuando estudié los mitos, eso ayuda a darse cuenta que hay otras formas de lógica, otra forma de explicar hechos que son complementarias, ¿no? Bueno, ya por tiempo no alcanzo a mencionar más, pero en las próximas 3 sesiones iremos viendo. Y finalmente, tareas, entre comillas, porque son pues meras sugerencias, depende de tu tiempo y pues tus gustos. Entonces, leer mitos, ¿no? Mitos del origen, mitos, o releer los mitos que habías leído o te leyeron de niño o cuando estudiaste cierta cosa. Yo les compartiré algunos mitos. Leer las lecturas de referencia, se las enviaré también mañana. Y escribir sus reflexiones en el grupo, en nuestro grupo en WhatsApp, ¿no? Les agradezco que al final de la sesión escriban sus reflexiones porque eso es retroalimentación, ¿no? Me permiten darme cuenta, me permiten preparar mejor la próxima sesión. ¿Se fijan? Al escuchar sus reflexiones, digo, ya están listos para tal tema, para tal otro, voy a enfatizar en esto, en aquello. ¿Se fijan? O sea, yo necesito escucharlos, ¿no? Para ser congruente con el tema del mito. O sea, no me voy a estar aquí a hablar y hablar sin saber ustedes qué piensan. No puedo funcionar así, no puedo pensar así. ¿Ya? Entonces necesito leerte o escucharte. Es lo que vamos a hacer. Queda. Muchísimas gracias. Ahora lo más importante, sus reflexiones. Pregunta, ¿qué te hizo pensar hoy? ¿Qué te hizo pensar o reflexionar la sesión de hoy? Les cedo la palabra. ¿Quién desea comentar? Pueden activar su micrófono o levantar la manito. Repito, la pregunta es, ¿qué te hizo pensar o qué te hace pensar sobre filosofía, mito y logos? Adelante. Bueno, Germán, yo era una entusiasta de los mitos. En mis épocas de juventud me encantaba leerlos, me encantaba pues como entrar en el mito y recorrer con ellos y hacer. Para mí en este momento es riquísimo este estudio porque es el volver a retomar eso, el volver a sentir que uno como que de pronto es un héroe junto con ellos o también es un malvado junto con ellos. Eso me parece enriquecedor, no sé. Dora, pues es el mito del leer. Me alegra que retomes ese entusiasmo. Muy bien. A mí, ¿Quién más? a mí, yo. A mí cuando inició a hablar, me acordé este mito de nuestra tierra que se llama el mito de Basué, la diosa y maestra de los chichas. Pues no lo recuerdo muy bien, pero sí es uno de los mitos referentes que uno tiene porque se lleva a cabo en la laguna, en nuestro departamento, ¿no? En un lugar, en un páramo de nuestro departamento de Boyacá, Colombia. Entonces, me parece lindo tener la oportunidad de volver a mirar estos mitos, porque hacía mucho, mucho tiempo que yo no leo mitos. Entonces, le agradezco que nos estén diciendo a esa parte para tener esta comprensión en este paralelo o argumentación que hizo sobre el mito versus el logo. Entonces,
espero hacerlo con los mitos de mi tierra. Bien, mira, de hecho ahí nos das otra idea para todos y es cada uno aprovechando diversas partes de América, Estados Unidos, en México estamos acá, de Colombia y de Chile. Lee mitos o relee mitos del país donde estás. Iba a decir de tu cultura, pero lo que pasa es que yo mismo no me siento bien diciendo tu cultura, ¿no? Como la cultura chilena, colombiana. En la cultura humana. Hay que crearla, ¿no? Hay que romper barreras, traspasar fronteras, que es parte de lo que hago, ¿no? No tuve tiempo en la introducción, yo nací en Colombia, en Ciudad de México, ahora en Monterrey, y ya tengo planes de seguir por ahí. Entonces, los invito a que lean mitos de la zona donde vives, de la zona donde... Y una última, ¿quién desea cerrar la sesión? Adelante. Última reflexión. ¿Desea compartir su reflexión? Buenas noches. Bueno. Adelante. Este es un tema. Adelante, ¿quién desea compartir su reflexión? Este tema es muy interesante, muy que me parece oportuno para reflexionar nuestra región, de nuestro país y del mundo. Sí. Sí, perfecto. Pues esta semana releamos mitos para que estemos más en sintonía con las reflexiones que vienen la próxima semana, ¿no? Que ya es el estudio más académico. Bueno, pues por favor, escriban su reflexión en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo, escríbeme un correo o envíame un mensaje si tienes mi WhatsApp para agregarte, ¿no? Entonces los leo en el grupo de WhatsApp y ahí. Bueno, un gusto estar con ustedes. Por favor, cuídense mucho, de verdad, es necesario en estas épocas. Empiecen a aplicar lo que vimos hoy, empiecen a vivir con el amor a la sabiduría y con la sabiduría practicar la tarea principal, ser feliz. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Los leo. Quien desee despedirse. Muchas gracias. Chao, chao, Adiós. muchas gracias. Está muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, compañeros. Adiós, Noche, que descansen, chao. Adiós, adiós. Chao, igualmente, maestre, igualmente. Adiós. Que